En estos encuentros, mejor dicho, enfrentamientos de Jesús con las autoridades religiosas de su tiempo, hubo necesidad de puntualizar diciendo, felices son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. ¿Sí? Porque en el reino se obedece la palabra de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por este momento especial, porque tú nos ayudas a divulgar tu palabra. Queremos hacer eso, divulgarla para que todos podamos disfrutarla. Gracias por los oídos que están ya ungidos por el Espíritu Santo, por los corazones dispuestos, por las mentes que están dispuestas también, para que puedan disfrutar la palabra. Esta es tu palabra, este es lo que entregamos. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo, en su capítulo 12 y los versículos 38 al 42, nos dan una enseñanza muy interesante. Dice, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Cuando piden otro milagro, porque ya habían visto suficientes milagros, no es porque quisieran conocer a Jesús, pues ya habían decidido no creer en él. El versículo 39 del capítulo 12 de Mateo dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Algunos de los escribas y fariseos que le habían pedido señal formaban parte de una generación. Una generación es un periodo de tiempo, aproximadamente 80 años, que vivieron en el tiempo de Jesús, en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra. Solo que esa generación tiene dos características. Son malos, tienen maldad en sus corazones y adúlteros, rechazan a Dios y siguen lo que ofrece el mundo, como idolatría, mentira, infidelidad. El versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Enseguida Jesús les dice que la señal definitiva será su muerte y resurrección. Señal que para cada uno de nosotros es bien conocida y experimentada, solamente que la decisión relacionada con la aceptación de Jesús como el Salvador y Señor de cada vida, la tomará uno a uno de los seres humanos. Por si alguno no recuerda la historia de Jonás, fue un profeta del Antiguo Testamento. Dios le dijo que fuera a Nínive a predicar sobre el castigo de Dios por el pecado de la ciudad. Jonás desobedece y se embarca rumbo en una nave con destino a Tarsis, el rumbo contrario del que Dios le mandó. Dios permite una tormenta y los marineros arrojan a Jonás al mar para apaciguarlo, al descubrir que Jonás era el causante de la ira de Dios. Dios preparó un gran pez que tragó a Jonás y al tercer día lo arrojó en la orilla del mar. A eso se refiere Jesús cuando les dice, la señal que me piden. Está en la historia del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días, así Jesús iba a morir y al tercer día resucitaría. Cuando eso sucediera, las personas que estaban escuchando a Jesús comprobarían que Jesús es el Mesías que esperaban los judíos. Como no creyeron, todavía lo siguen esperando. De nada sirvió esa señal. Dice Mateo 12:41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás.
he aquí más que Jonás en este lugar. En los días de Jonás, Nínive era la capital del imperio asirio y era tan poderosa como mala, pero toda la ciudad se arrepintió como respuesta al mensaje de Jonás. Cuando dice, he aquí más que Jonás en este lugar, se puede parafrasear así. Recuerden, está hablando Jesús, el Hijo de Dios, tomé forma humana para estar con ustedes aquí y ahora. Y ustedes han endurecido su corazón y han decidido no creer que Dios los ama, que quiere tener una relación nueva, novedosa, única, porque ahora estoy cumpliendo la promesa que mi Padre, Dios, le hizo a Abraham, que en su nombre serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero para eso ustedes y cada uno de los seres humanos deben creer en mí como su Salvador y Señor. En el versículo 42 de Mateo 12 leemos, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. La reina del sur viajó una gran distancia para ver a Salomón, rey de Israel, y aprender de su gran sabiduría. Se puede asegurar en muchos años antes, los gentiles que no conocían a Dios, cuando les presentaron esa verdad, la aceptaron, creyeron, pero los que representaban a la autoridad religiosa del momento en que Jesús estuvo en la tierra, con forma humana, no creyeron a la enseñanza que Jesús, el Hijo de Dios, les estaba entregando personalmente. Ahora vamos a los versículos 43 al 45 de Mateo 12. Ahora el Señor Jesús presenta una comparación entre lo que sucede con los espíritus inmundos y lo que le sucederá a esa generación que Jesús califica de mala y adúltera. Otras traducciones dicen perversa. Dice el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Con esta comparación, el maestro enseña que el mundo espiritual es real. Existen Dios y sus ángeles como seres celestiales o espíritus buenos, pero también están el diablo y los espíritus inmundos o demonios, malvados también. Dios y sus ángeles buscarán bendecir a toda la creación porque Dios es el dueño legítimo de toda su creación. El diablo y los espíritus inmundos son reales. Siempre querrán engañar a la humanidad, hacerla sufrir, robar la fe. Por eso es tan grave la acusación que los escribas hicieron a Jesús al decir que por Belcebú echaba fuera a los demonios. En este pasaje, espíritu inmundo se usa en oposición a la pureza moral, a un corazón puro y recto. Ese espíritu inmundo es el que hace que en el corazón humano haya maldad y perversamente se oponga a la verdad. Se supone que los lugares secos son el ambiente que impera entre los demonios. Es por ello que cuando se le da lugar al diablo, mantiene a los seres humanos espiritualmente secos, generalmente por medio del cansancio y agotamiento. Es difícil entender y más difícil soportar una sequía espiritual. El Mesías usa la analogía de un demonio que sale de una persona y después decide regresar a esa misma persona, pues la considera su casa. Ahora bien, cuando se acepta el perdón de pecados como un regalo de Dios para el pecador,
ese corazón es perdonado, limpiado, hermoseado, disfruta una nueva creación. Solamente que para que ese corazón se mantenga limpio y hermoso, se necesita mantener comunión con Dios por medio de la participación del Espíritu Santo, que guía a vivir en santidad cuando se alimenta con las Escrituras, la oración, la comunión con el resto de la iglesia y demás, según lo enseña la palabra de Dios. Cuando esos pasos no se siguen, bien puede un espíritu inmundo que haya sido expulsado de una persona regresar al lugar que antes consideraba su casa y efectivamente sus conductas posteriores serán producto de una sucursal del infierno y finalmente Jesús confirma con la expresión: así también les sucederá a esta generación mala y adúltera. Lucas 11, del 27 al 28, nos dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan o la obedecen. Para la gente que escuchaba a Jesús, la relación familiar era muy importante. Sus genealogías eran garantía de que formaban parte del pueblo de Dios. El valor de un hombre venía de sus antepasados y el valor de la mujer se originaba con los hijos que procreaba. La mujer que levantó la voz dice que María debe ser bendecida por haberlo tratado como hijo. Pero Jesús le dice: las verdaderas bendiciones son para las personas que siguen a Jesús, los cuales son conocidos por su obediencia. En otras palabras, Jesús dice: felices son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. En Mateo 12, 46 al 50 encontramos este relato. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. De todos es sabido que la mamá de Jesús fue María. Sus hermanos fueron los hijos de José y María. Después que nació Jesús, fueron procreados ellos. Pues el Evangelio relata que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esto está en Mateo 1:25. Dice el versículo 47, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Para este momento histórico se asegura que José, el carpintero que fungió como papá de Jesús, había fallecido. Y en Mateo 13, 55 y 56 se registraron los nombres de sus hermanos. Recordemos que en ese tiempo las mujeres no eran tomadas en cuenta, por eso en el relato solo están los nombres de los hermanos varones. ¿No es este, dice el versículo 55, no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Según el versículo 48. Con esta expresión, Jesús no estaba ignorando su familia terrena, pues una de sus correcciones a las autoridades religiosas de su tiempo precisamente era que no tenían cuidado de sus padres. Más adelante, cuando estaba en la cruz, tuvo cuidado de no dejar en la orfandad a su madre cuando le pidió a Juan que atendiera a María. Dice el versículo 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Jesús hace hincapié en que la familia espiritual, hermanos en Cristo, hermanos por tener la misma fe, la familia espiritual une tanto como la familia físicamente hablando. Este es un antecedente para la comunidad que está a punto de nacer, la iglesia, nuestra familia espiritual. Lo ideal es que los primos, sobrinos, cuñados, tíos sean también hijos de Dios. Así serán doblemente hermanos.
hermanos física y espiritualmente hablando. Ya lo dice el apóstol Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la esperanza. Ahora en el versículo 50 se lee, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aunque Jesús amaba a su madre y a sus hermanos, también amaba a los que lo amaban. Así que todos los que amaban a Dios y estaban dispuestos a obedecerlo, Jesús los recibía como parte de su familia. Lo puedo decir en presente. Todos los que aman a Dios y están dispuestos a obedecerlo, Jesús los recibe como parte de su familia. La iglesia de hoy está formada por todos los que han aceptado a Dios, han aceptado que Dios sea su Padre, y por eso entre ellos nos llamamos hermanos. Dice Lucas 11 del 33 al 36. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Aquí la luz es Cristo. Una vez que alguno le ha conocido, debemos compartir sus bendiciones con otros, ya que de esta manera se dará a conocer a toda la humanidad, y la humanidad ya no estará en tinieblas, sino que le alumbrará la luz de Cristo. Dice el versículo 34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Es una metáfora. La metáfora es una figura en el modo de hablar, en donde las cualidades de una cosa o persona son trasladadas a otra. Así que cuando dice la lámpara del cuerpo es el ojo, se refiere a que un ojo sano refleja luz interior y genera integridad, sobre todo moral, junto con generosidad. De ahí que al cumplirse la condición, si tu ojo está sano, la consecuencia es todo tu cuerpo está iluminado. No así si tu ojo es maligno, si tu ojo no mira bien, tú estás en tinieblas, espiritual, moral y físicamente. Dice el versículo 35 de Lucas 11. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Jesús hace una declaración atinada para las personas que en ese momento lo escuchan, pues muchas veces, equivocadamente, una persona piensa que lo que está llevando a cabo es algo correcto, completo, ideal, pero en la realidad es lo contrario. De ahí la observación. Mira, pon atención, revisa con cuidado. No sea que hayas sido engañado y pienses que estás en lo correcto cuando realmente estás del lado de las tinieblas, como el caso de las autoridades religiosas de su tiempo, que acusaban a Jesús de mentiroso, engañador, loco y demás. Dice el versículo 36. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. La conclusión de este pensamiento es, si alguien está lleno de luz, será como, ahí está la comparación, como una lámpara que resplandece. De ahí la expresión, los hijos de Dios son portadores de su gloria. Somos portadores de su gloria. No quieras esconder la luz de Dios que está en ti. Mejor disfruta la presencia de Dios en tu vida y comparte de esa gloria de Dios para alumbrar a los demás. Dicen los versículos 37 al 44 de Lucas 11. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Hasta cierto punto es inexplicable que si los fariseos no estaban de acuerdo con el mensaje de Jesús,
tuvieran que rogarle para que fuese a comer a la casa de alguno de ellos, aunque en más de una ocasión se explica el porqué de la invitación. En esta oportunidad, por el incidente que se presentó, Jesús aprovechó para darles una gran lección a los fariseos que en ese momento hicieron su aparición en la vida de Jesús. Dice el versículo 38, el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Lavarse las manos antes de comer es una tradición añadida por los fariseos. No está registrada en la ley que Moisés les dejó a los israelitas. Por cierto, lavarse las manos es una señal de salubridad, de limpieza, pero no era como ellos lo veían. Dice el versículo 39 del capítulo 11, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. En otras palabras, se comprometen a dar una limpieza ceremonial del cuerpo, aparentando así que están limpios de todo a todo. Solamente que Dios mira el interior de las personas y resulta que lo limpio que se ve por fuera no concuerda con la suciedad que hay dentro de la persona, porque moralmente estaban llenos de crueldad, inmoralidad, perversión, avaricia, codicia, usura. Aparentaban ser santos, pero estaban llenos de muerte espiritual. Dice el versículo 40 de Lucas 11. Necios, ¿el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro? Este es otro pasaje en el que Jesús aprovecha la ocasión para exhibir el mal con apariencia de bien. Es una acusación que completa el rechazo de los fariseos a Jesús. En el versículo 41 de Lucas 11 dice, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Dar limosna es regalar, donar tiempo, dinero, servicios o recursos a otras personas. Desde el Antiguo Testamento, los israelitas tenían la limosna como una práctica de apoyo a los necesitados o pobres. En Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En todo el Nuevo Testamento se repite esta forma de pensar. Dice, por ejemplo, a quien te pida, dale, y al que quiera tomar prestado, no le vuelvas la espalda. Dice eso en Mateo 5:42. Otra cita dice, vende todo lo que tienes y distribúyelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Es más, la palabra que se utiliza del griego koiné quiere decir dar limosna, es equivalente a hacer justicia. Entonces, dar de corazón purifica a la persona de la codicia y de la maldad. Dice el versículo 42 de Lucas 11. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros, que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Según Números 19 del 16 al 19, está el ritual para limpiar a los que por alguna razón hubieran tenido que ver con algún cuerpo muerto. Para el momento en que Jesús está entregando esta enseñanza, los judíos blanqueaban las tumbas para que nadie las tocara accidentalmente y se contaminara. Jesús aprovecha esta situación para hacer nuevamente otra comparación, pues así como el tocar una tumba puede ser una contaminación ritual, el asociarse con los fariseos podía ser una contaminación moral.
y eso era más grave. Dice Lucas 11:45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Entonces en el versículo 46 de Lucas 11 dice, y él dijo, ¡ay de vosotros también, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Aumentaban leyes a la ley de Moisés sin ayudar a otros a guardarlas, pero ellos mismos buscaban la manera de no obedecerlas. El versículo 47, ¡ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres! Cuando los judíos construían monumentos conmemorativos en los sepulcros de los profetas, decían que estaban honrando el nombre de los profetas fallecidos, mas uno de ellos anunció el nacimiento del Mesías. Más de uno de ellos anunció el nacimiento del Mesías. Pero cuando el Mesías en forma humana llegó a la tierra y predicó la palabra de la manera en que Dios quería que se obedeciera, esos fariseos se unieron al espíritu de sus padres, pues muchos de los profetas no murieron de muerte natural, fueron asesinados por el pueblo desobediente. En los versículos 42 a 45, 6 versículos, están 6 ayes para los fariseos, para los escribas, para los intérpretes de la ley, para los que edifican o edificaron los sepulcros de los profetas a quienes mataron sus padres. La palabra ay es una expresión de dolor, de profundo sentido de tristeza, angustia, pena, aflicción, miseria, pues sirve como una expresión de juicio o lamentación sobre una situación grave sobre los demás, desgracia sobre una persona. Pero también si ese ay provoca un cambio de conducta, como arrepentimiento y corrección, puede derivar en perdón, consuelo y liberación, dependiendo de la reacción de cada persona a la que va dirigido el ay. Dice el versículo 48 de Lucas 11, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Lucas 11:53 dice, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. El calificativo de Jesús para todos ellos fue hipócritas. Hipócrita viene de un calificativo griego que significa actor y se utiliza cuando una persona finge cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o experimenta. Dice Lucas 12:1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado en el oído, en los aposentos, se proclamará en las azoteas. En el pasaje anterior, encontramos ejemplos de la hipocresía de los fariseos. Diezmaban la menta, la ruda y la hortaliza, pero no eran justos ni practicaban el amor de Dios. Amaban el reconocimiento, pero no eran atentos con el pueblo. Tenían muy buena presentación, pero por dentro estaban como los sepulcros, llenos de gusanos con suciedad y podredumbre. Ponían cargas, pero ellos no obedecían. Edificaban monumentos para reconocer a los profetas antiguos, pero ellos no aceptaban obedecer a Jesús.
Tenían el conocimiento y entendimiento de la ley, pero estorbaron para que el pueblo conociera y entendiera la ley. Así que no aprendieron ni los intérpretes ni de la ley ni el pueblo. El calificativo de Jesús para todos ellos fue hipócritas. Esta es una descripción amplia de los fariseos, de los escribas, de los intérpretes de la ley en el tiempo de Jesús. Pero en este momento la pregunta es para ti y para mí, es para nosotros. ¿Qué dirá Jesús de nuestro actuar dentro del cuerpo de Cristo? En comunión con Dios, contestemos esta pregunta que permite nuestra autoevaluación personal, muy personal. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Los invitamos a que ustedes sintonicen Ventana Virtual Radio Cristiana. Nos encuentran también en Facebook, Disfrutando la Palabra, o en YouTube, a nombre de Rosadela Hernández Ojeda. Bendiciones.